Liverpool, Inglaterra, viernes 12 de febrero de 1993. Para muchos era una tarde común, familias entrando y saliendo de tiendas, niños caminando junto a sus padres, el sonido de las cajas registradoras y el movimiento normal de un centro comercial. Pero ese día, una cámara de seguridad captó una imagen que terminaría marcada para siempre en la memoria criminal del Reino Unido. Crees solo en la mitad de lo que veas y en nada de lo que escuches. Cuando estás completamente solo, escucharás un sonido suave y espeluznante. Cuando dejes de escucharlo, sabrás que eso te habrá encontrado. Historias espeluznantes. De ultratumba. Fantasmas. Extraterrestres. Asesinos. Misterio. Aquí te presentaremos relatos de horror. Para hacerte sentir todo el Terror, letra por letra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Terror Letra por Letra, en donde abarcaremos temas muy interesantes sobre terror, cosas inexplicables y asesinatos alarmantes. Hoy en esta noche estoy acompañado de Darien y de Miriam Jauregui, quienes daremos nuestra opinión sobre estos casos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Muy buenas noches, muy bien, pues encantada nuevamente de estar aquí con ustedes en este programa tan padrísimo que está. Tan escabroso. Claro. Sí. Bueno, gracias Miriam, primero que nada por acompañarnos, por aceptar venir en esta noche tenebrosa. Y les quiero dar la bienvenida yo también y agradecerles que estén una nueva semana con nosotros y sobre todo invitarlos a que se suscriban aquí a nuestro canal de YouTube, Terror Letra por Letra, no les cuesta nada, denos hype, también pueden comentar lo que gusten, nos pueden mandar un super gracias, un super chat, un super sticker y también que nos sigan en todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok, estamos también como Terror Letra por Letra, no se van a arrepentir y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo video. Y bueno, el día de hoy, que estamos ya muy prontos al Día del Niño, estamos en el mes del niño, pues creímos pertinente traer este tema tan terrible, pero yo creo que, antes que nada, yo creo que sí hay gente que nace con mala sangre, ¿no? Ajá, y que ¿Por incluso... ¿Cómo te explicas esto? Y que incluso está protagonizado por puros niños. Exactamente, por eso te digo, o sea, como ya venían así, yo creo, de fábrica. Pero vamos a comenzar. ¿Qué les parece si vamos a comenzar con este episodio que está muy perturbador? Y pues todo comienza el 12 de febrero de 1993. Denise Bugler estaba de compras con James en el centro comercial Strand, en Buttle, Merseyside. De acuerdo con las líneas de tiempo publicadas por medios británicos, James fue sustraído durante esa visita al centro comercial. The Guardian ubicó el momento captado por las cámaras cerca de las 3:39 de la tarde, cuando Robert Thompson y John Venables, ambos de 10 años, fueron vistos llevándose a James, al pequeño, de la mano desde las inmediaciones de una carnicería mientras su madre pues estaba comprando ahí la carne del día. ITV, que viene siendo una televisora muy famosa de la Unión Británica, que también registró la fecha clave, el 12 de febrero de 1993, día en el que James fue arrebatado durante una salida de compras. Antes de que James desapareciera, Thompson y Venables habían estado en el centro comercial sin supervisión. Eran dos niños que no estaban en clases ese día. La historia se vuelve más inquietante porque no se trató de un adulto pues ocultándose entre la multitud, sino de dos menores que podían mezclarse totalmente y perfectamente con el ambiente. Dos niños junto pues a un niño más pequeño. Esa apariencia de normalidad fue parte de lo que permitió que el recorrido posterior pasara frente a tantas personas sin que nadie comprendiera la gravedad de lo que estaba sucediendo y que estaba por suceder. Denise notó la ausencia de James casi totalmente de inmediato. Dicen que pasaron 3 minutos literal en lo que sacó el dinero para poder pagar la carne que tuvo que soltar al pequeño, en un lugar lleno de gente donde bastan segundos para perderle a la vista a un menor. Comenzó totalmente esta angustia. Primero fue la búsqueda desesperada dentro del centro comercial, después la alerta, luego la revisión de cámaras. En el video apareció una escena sencilla, aquí les vamos a estar mostrando ahí partes de las fotografías porque pues eran cámaras muy antiguas. Sí, pues era el 93. Ajá, exacto. No estaban nada nítidas las cámaras que se veían en aquellos entonces. No había como tipo HD. No existía el HD.
Entonces en el video pues apareció una escena sencilla pero devastadora. James saliendo del lugar con 2 niños mayores que él. Esa imagen sería repetida por la prensa y por noticieros hasta convertirse en uno de los registros de CCTV más conocidos de la historia criminal británica hasta el día de hoy. No como un misterio de quién fue, sino como un horror que se va revelando cuadro por cuadro. La cámara no grita, la cámara no interviene, solo muestra a un niño alejándose de su madre mientras el mundo sigue caminando a su alrededor. Imagínate qué desesperación de la madre el pues ir a comprar la carne y el simple hecho de nada más voltear y ya no ver a tu pequeño. Y es que era demasiado pequeño, tenía 2 años, o sea, y de hecho en entrevistas dice la madre que, o sea, no lo perdió nada de vista, o sea, fue rapidísimo en el momento en que él lo soltó y ya no estaba. Es que a veces bastan segundos, Ajá. Segundos para distraernos un poquito y que las cosas sucedan. Y sobre todo con los niños, ¿no? Es muy importante. Yo creo que a lo mejor a todos nos pasó, todos hemos de tener alguna anécdota, o la mayoría, de habernos perdido en algún lugar, ¿no? Yo recuerdo mucho que en el centro de la ciudad, una vez en una joyería, estábamos ahí, pues mi mamá también andaba conmigo, pero pues ya saben, entre que ellos y nosotros como niños también te embebes en ver algo. Ellos caminaron hacia otro lado. Esa joyería como que tenía como que varios lados. Entonces lo que pasa varias ahí, entradas. varias entradas. Ajá. Entonces ellos como que caminaron hacia un lado. Yo entré en pánico, obviamente, estaba niña y empecé a gritar como loca, pero ya fue cuando mi mamá pues inmediatamente volteó hacia conmigo. Pero digo, es algo muy, muy traumático, muy desesperante, muy frustrante. Entonces yo creo que bastan segundos para que puedan pasar estas cosas. Y aparte, tristemente es algo muy común, ¿no? En general, yo creo que, bueno, la mayoría de las veces no pasa a mayores como en este caso, pero a cada rato escuchamos, ¿no? En el centro comercial, en el supermercado, de que están voceando a tal niño, sí, que están voceando a tal persona, y pues los encuentran porque pues andan por ahí perdidos, en la mayoría de los casos. En los eventos, ¿verdad? También los eventos masivos, sí, pasa muchísimo que pierdes, o sea, de vista, y sobre todo cuando hay mucha gente. En este caso mencionabas, pues en la carnicería había bastante gente, era casi un fin de semana en el cual pues la gente andaba haciendo las compras y pues le bastó cuestión de querer sacar el dinero para pagar y desaparece. Oye, yo cuando estaba pequeño me traumé mucho con este programa de televisión Casos de la Vida Real, donde el intro, el inicio, creo que eran varias partes como de las escenas de sus capítulos. Ajá. Y en una de las escenas sale un niño que se pierde, creo que en un mercado. Yo me ponía súper mega histérico cuando íbamos al mandado porque creo que una vez me perdí. Ay, entonces, ya te imaginabas en la televisión en Mujer Casos de la Vida Real. Ándale así, pero pues realmente nunca sucedió a mayores. Hace poquito me enteré de un caso cercano de una persona que se fue a jugar acá cerca al Paso, Texas, y se fue a jugar béisbol y se llevó a su niño chiquito como de unos 7 años más o menos, y lo dejó como en las gradas ahí jugando con la tablet, y en lo que estaba jugando él, creo que era fútbol americano o fútbol normal. Entonces en una vez que volteó, dice que vio a un tipo, a un hombre grande platicando con el niño, pero pues él como que no se le hizo raro, o sí, pero no sé si lo dejó llevar. El chiste es de que de repente volteó otra vez. A lo mejor no captó en ese momento. Ajá, como que no captó, y en eso voltea otra vez y ya llevaba el señor al niño de la mano. Qué miedo. Entonces dice que salió corriendo detrás de él y le dijo: oye tú, hijo de tu tal santa cosa. Dijo: ¿por qué llevas a mi hijo? Dijo: es que quería ir al baño. O sea, ¿cómo te atreves tú como adulto a tratar de llevar a un niño al baño? O sea, en vez de ir a buscar al papá del niño y decirle: oye, ¿sabes qué? Tu hijo quiere ir al baño, llévalo por favor. Exacto. Entonces se me hizo muy fuerte este caso. Le pregunté si había hablado al 911 o algo por el estilo, y me dijo que no. O sea, como que en ese momento te pones tan nervioso y te choqueas que no sabes ni siquiera qué es lo que vas a hacer. Dice y comenta que de repente en un pestañeo el tipo ya no estaba. O sea, salió corriendo, huyó. Sí, huyó. Pues al momento de ser captado ahí en el momento que llevaba al niño, lo bueno que lo alcanzó a ver antes de que pues no sabemos qué hubiera pasado. Sí, o sea, estuvo como de medio turbio eso. Y pues sobre todo cuando hablamos de Estados Unidos, no quiero generalizar, pero hay muchos casos muy turbios de gente como muy turbia, como que nada más anda viendo cómo hacer ahí malhechorías. Tan solo, bueno, llevamos rato que no vamos al Paso, pero muchas veces que iba al Paso llegaba una alerta a los celulares que decía abducción de niño. O sea, yo creo me pasó como unas 8 veces, no sé, muchas veces. Entonces
tristemente es algo común, podríamos decir, o sea, o que pasa más seguido de lo que quisiéramos. Exacto. Bueno, yo cuando veía ese mensaje se me figuraba como abducción de alienígenas. Es que dice Children Abduction y te dicen más o menos por qué área. Ya nos y están atacando los ovnis. Y suena en todos los teléfonos. Ajá. Bueno, eso está súper bien, ¿no? Que pase, que manden la alerta a todos los teléfonos independientemente de la línea que tengas, porque pues yo tengo línea mexicana y en Estados Unidos sonaba. Ajá, o sea, pues Por la señal automática. En la señal automática, exacto. Sí. Pero por ejemplo, aquí en este momento, o sea, como es mucho menos, o sea, que tú lo ves y pues no menos sospechoso de ver unos niños con otro niño. Claro. O sea, ¿cómo te vas a piensas que imaginar? están jugando, ¿no? Exacto, ¿cómo te vas a imaginar que unos niños están robando al otro niño? Pues ves como si fuera la inocencia de esos Son niños, hermanitos los claro. niños, van a jugar. Y sobre así. todo en esos años. O sea, era como Exacto. algo más normal que los niños salieran afuera a jugar, ¿no? Ahorita Ajá, como que de anduvieran repente- ahí paseando por el centro comercial. Porque pues muchas veces los centros comerciales principalmente están dedicados a los niños, ¿no? Exacto. Llevas al niño, áreas. llevas al niño al centro comercial por una nieve, a jugar a los videojuegos, a las maquinitas y jamás te imaginas esto. Qué terrible. Ujú. Pero bueno, volviendo a la historia, después de salir del centro comercial, Thompson y Venables caminaron con James por distintos puntos de Liverpool. La distancia hasta el lugar donde terminaría la historia fue más de 2 millas, aproximadamente 2 millas y media según la cronología de Guardian. Durante ese proyecto, varias personas vieron al niño. Algunas notaron que lloraba, otras percibieron algo extraño, como que tenía un sexto sentido, y hubo quienes preguntaron qué estaba pasando. Las explicaciones dadas por los niños mayores fueron simples: que James era su hermano o que lo llevaban a un lugar seguro. Ese recorrido es uno de los elementos más perturbadores del caso. No ocurrió en un sótano cerrado ni en una casa abandonada desde el primer momento. Ocurrió a la vista de una ciudad. James caminó por calles, zonas públicas y áreas donde pudo haber sido visto. Años después, la prensa británica refirió a los testigos como parte de una amarga discusión social. Y es que ahí viene la pregunta: ¿por qué nadie intervino con más fuerza? La respuesta no es sencilla. En 1993, dos niños caminando con un pequeño podían parecer pues una escena Como familiar. ahorita decíamos, Muchos pudieron pensar que era un berrinche, un hermano menor cansado o una situación doméstica, pero esa duda colectiva dejó abierta una herida moral. A veces el mal no se presenta como esperamos, no se presenta como niños vestidos de Chucky ahí con un cuchillo o algo por el estilo. Durante el camino, James fue llevado finalmente hacia la zona de Walton. Cerca de allí había una vía ferroviaria. El dato resulta totalmente escalofriante porque el lugar estaba a poca distancia de una estación de policía. ITV informó que el cuerpo fue encontrado en una vía de carga de unos 200 yardas de Walton Lane Police Station. Esa cercanía intensifica la tragedia. La ayuda, simbólicamente, estaba cerca, pero James nunca llegó a ella. Y es que aquí ya vamos a pasar a la parte más fuerte de la historia. Los niños se llevaron al pequeño James al bosque, en la parte como eran como unas vías del tren. Entonces ahí empezaron a hacer sus fechorías con él. Pero anteriormente, perdón que te Ajá. interrumpa, anteriormente ya después cuando ellos declararon, ellos estaban buscando a un niño, o sea, como que ya lo tenían planeado, estaban buscando a un niño porque lo querían aventar a la calle para Sí. que un carro lo atropellara. Sí, esas eran sus hazañas a hacer. O sea, era su pensar. Sí. Entonces, al momento de que trataron de hacerlo con ese niño, con James, se cayó. Se cayó y se le hizo un chichón y le salió poquita sangre. Entonces, aquí aún aumenta más lo que ahorita comentabas, de que la gente lo vio, o sea, la gente no hizo nada. La gente vio a un niño sangrando, llorando junto con otros niños y no hizo nada. Entonces, es lo que también se preguntan, ¿por qué nadie hizo nada? Ves a un niño, o sea, aunque sea le dices, oigan, es su hermanito, los ayudo, los llevo a que lo curen. Sobre todo porque no van acompañados de un adulto, ¿no? Ajá. O sea, si es ahí también, a lo mejor no vas a identificar inmediatamente que los niños están haciendo algo mal, pero sí es importante decir, oye, ¿por qué no están con un adulto? ¿Por qué están solos? O sea, hay que apoyarlos. Los ayudó a buscar a su papá. Había una persona que dice que ellos sí quiso ayudarla porque les dijo, déjenme los llevo yo al hospital, pero iba paseando su perro
por un parque, y cuando voltea hacia con la otra persona que venía acompañando a como cuídame el perro, yo voy a ir a acompañar a los niños, voltea y los niños ya no estaban. O sea, ya habían corrido. Ajá. Entonces esa persona sí trató de ayudarlos de cierta manera, pero pues también ellos ya traían, no sé, un plan Muy totalmente macabro. elaborado. Y es que Muy yo macabro. siento que mucha gente ahí que anduvo, ya personas grandes, pues yo creo que lo tomaron como desapercibido por el simple hecho de ser niños, ¿no? O sea, que Ujú. piensas que a lo mejor están jugando y se golpeó a lo mejor por andar ahí brincando cosas Sí, de claro. niños, ¿no? Pero pues si ves a una señora grande, a alguien lastimado, pues hay más probabilidades de que se acerquen a preguntar qué está pasando. Oye, que de principio cuando las autoridades y todo el mundo que vio estos videos, que ahorita les pusimos algunas imágenes, pensaban que eran más grandes los niños, porque en las imágenes, pues debido a que no son HD, debido a que están súper pixeleadas, creían que eran como entre 14 a 18 años más o menos. Sí, adolescentes. Ajá, ya adolescentes, pero no eran, yo creo estaban en la preadolescencia, no sé, a los 10 años y, no, ¿verdad? Todavía no, a los 13 Son años creo que es niños. preadolescencia. unos Son niños completamente. Entonces ya se llevaron todo este trayecto a James así ensangrentado con el golpe hasta las vías del tren. Pues aquí ya optaron por hacerlo más aberrante y traumático de esta historia, lo que ni por la cabeza yo creo que de un niño podría pasar. Mucha gente, muchos psicólogos estudiaron este caso y comentaron ahí que quizás a lo mejor los niños tomaron estas actitudes por el simple hecho de que en aquellos años había salido la película de Chucky 1. Entonces le atribuyeron mucho pues este caso a la película, que a lo mejor agarraron de ahí, pero otras personas salieron a la defensa que lo que pasó en la película de Chucky 1 no tenía absolutamente nada que ver con lo que los niños habían hecho. Psicólogos empezaron o gente empezó a estudiar este tema detrás de que estos niños habían vivido, y creo que uno de ellos pues sufría como de violencia familiar por parte del papá. Entonces quizás a lo mejor ahí yo creo aprendió algo o despertó en él algo. Muchas veces tiene que ver también la crianza de los hijos y los valores que tú le das. Y es que si te fijas, las películas de Chucky no son como películas gore o no se caracterizan por una excesiva violencia, por ejemplo, como las de Terrifier o las de Art. Que sí ves que Chucky desvive personas, pero no de la manera en la que estos niños desvivieron al pequeño James. Pero es que si hablamos de que en aquellos años tiempos, sí. era lo Ujú. que había, era lo Sí. que había nacido como terror. Ya existía el terror, pero Ya, yo sí. recuerdo que la película de Chucky 1 cuando salió fue un boom para las películas de terror, porque mucha gente le empezó a tener miedo a los muñecos. Ujú. O sea, gente no podía ni siquiera ver al muñeco porque se volvía loco, como el caso de los payasos del payaso eso, que cuando se metían a bañar, pues mucha Ay, gente se sí. quedó muy No quería cerrar traumada. los ojos. O sea, Todos somos. muchas películas en aquellos años que salieron como El Exorcista hicieron que muchos niños, muchas personas adultas quedaran muy traumados por Ujú. estas escenas. Hoy en día es muy difícil que eso suceda porque ya existen muchísimos temas de películas de terror, ya es muy difícil que asusten al espectador. Hay muy buenas películas, pero ya se basan como en otras ramas, como en terror experimental, como películas como La Bruja, que te hacen como tener un poco de escalofríos, pero el simple hecho de no dejarte dormir como en aquellos años, pues ya no existe. Exactamente. Ya me dejé ir. Sí. Entonces, bueno, volviendo al tema nuevamente, pues los niños, ¿qué hicieron con el pequeño James? Bueno, al momento, bueno, aquí pusimos al principio la advertencia, pero repetimos la advertencia que lo que vamos a hablar es sumamente delicado y pues le pedimos su discreción extrema. Mencionan que entre tantas cosas, bueno, tomaron una barra muy grande de fierro y lo golpearon en la cabeza hasta pues destruirle el cráneo. Esa fue una. Al momento de encontrar al pequeño James, lo encontraron con 2 pilas. Mencionan así pilas, no especifican qué tipo de baterías en la boca. Y anteriormente, pues al momento de hacerle la autopsia, encontraron que esas pilas anteriormente de meterlas en la boca las habían introducido en el recto del niño. Además de esto, también múltiples como cortadas o parecían como apuntos. No encontraron como el cuchillo o una cosa así, pero lo que parecía como del cuerpo a mí del lo niño. que se me hizo muy turbio en este caso, bueno, en eso que le estaban haciendo al pequeño, fue de que se pusieron a brincar arriba del cuerpo del estómago como si fuera un colchón, como si fuera un trampolín, vaya, se estaban divirtiendo, ellos estaban gozando su momento al estar haciendo algo con este cuerpecito.
Exactamente. Y al momento que pues fue encontrado el cuerpo del niño, estaba partido en dos debido a que lo habían puesto sobre las vías del tren, pues para que el tren lo rebanara, ¿no? Pero y ya después cuando hicieron la autopsia se dieron cuenta que ya había, cuando lo pusieron encima de las vías del tren y lo taparon con escombro que había ahí para que no se viera. Igual mencionaban que eran tantas cosas que le habían hecho Uh-huh. que ni siquiera los forenses fueron capaces de identificar de qué, o sea, qué fue lo que realmente lo desvivió, ¿no? Uh-huh. Porque pues eran tantas cosas que le habían hecho al pobre niño que era difícil identificarlo. Era muy muy difícil identificar esto que mencionas y pues obviamente ahí estalló la bomba, ¿no? Al momento que encontraron el cuerpo del niño, ya tenían la evidencia de los videos y ahora tocaba pues encontrar a los culpables, ¿no? Fíjate que dicen que cuando logran identificar, porque al principio obviamente cuando desaparece la mamá, pues lo primero que hace es buscarlo, ¿no? Dentro del mismo lugar, porque como dices, un niño se distrajo, el niño se acercó a ver algo. Lo voceo. Exacto. Entonces lo empiezan a buscar. Cuando ya ve que pasó un tiempo y no lo encuentra, pues se acerca al área de seguridad de la carnicería, ¿verdad? Donde estaba. Y obviamente tiempo después, cuando el lugar ya se empieza a vaciar, que lo van a cerrar, es cuando empiezan a revisar los videos. Uh-huh. Y pues ahí es donde ya se percatan de que iba con estos niños. Cuando ven los videos, la mamá se tranquiliza un poco porque dice, se fue con los niños porque andan jugando. Uh-huh. Por aquí debe de estar. O sea, esa era la tranquilidad de ella, de pues son travesuras, andan jugando. Pero, pues obviamente el 14 de febrero de 1993, 2 días después de la desaparición, el cuerpo de James fue encontrado por niños que jugaban cerca, como bien lo decías, de una vía ferroviaria, de ahí que llevaba carga en Liverpool. Uh-huh. La ITV ubicó el hallazgo el 14 de febrero a más de 2 millas del centro comercial de donde había sido llevado. Para la familia, la esperanza de encontrarlo con vida pues terminó, ¿verdad? De la forma más dolorosa posible que pudiera ser. La investigación forense determinó que James había sufrido múltiples lesiones antes de que se desviviera, ¿verdad? De que lo desvivieran pues estos niños. Por respeto a la víctima y para evitar pues obviamente un tono tan fuerte, pues tratamos de no mencionarlas con tanta claridad como realmente pasaron o fueron ahí las cosas, porque pues la verdad sí es algo muy fuerte. James fue atacado con extrema violencia por estos 2 menores que lo habían sustraído. Después pues su cuerpo fue colocado, como bien lo decían, en las vías, aparentemente pues obviamente con la intención de simular un accidente. ¿Cómo lograron planear tanto, no? O sea, tan corta edad, no entiendo yo. O sea, sí es impactante decir cómo lograron planear y hacerlo con tanta frialdad. Es que, sobre todo. Bueno, yo creo que pienso yo que ellos nacieron para eso. O sea, yo digo que nacieron con mala sangre. Uh-huh. Esa es mi única explicación. Hay gente que ya nace mala. Y sí, porque pudiéramos decir, como ahorita lo mencionábamos, a lo mejor la vida que llevan, porque sí mencionaban que uno de ellos, pues su papá era una persona que era violenta, ¿verdad? Sí. Que era agresiva y demás, pero es una edad tan corta para que tengas tanta malicia en el alma como para que sea de la noche a la mañana. Yo creo que con eso también de alguna manera se nace. Y es que en muchos casos que explican psicólogos en del caso de James, dicen que los niños en ese entonces que pues tenían como este abuso por parte del papá o algo por el estilo, pues trataban de recrear con otros niños en la escuela el bullying, pero pues hablamos de nada más bullying, de golpear al otro niño, pero de crear estos hallazgos con lo que hicieron con el pobre de James, desde sacarle los ojos, desde llevarlo allá, o sea, planear totalmente una escena de desvivimiento, pues está más allá de lo normal. Y fíjate que ya cuando pasó todo esto, pues se volvió un caos, ¿no? En toda la ciudad de Liverpool andaban buscando a estos niños por doquier. Inclusive hasta recuerdo bien que hubo una familia que llevó a su hijo
a testificar porque ellos dijeron, es que nuestro hijo se parece a uno de los que salen ahí. Y al final resultó que no. Y hasta se metieron en problemas porque como salió esto a la luz, la gente fue hasta la casa de esta familia, los apedrearon y fueron en contra de ellos porque pues se dieron cuenta que a lo mejor él era, ¿no? El primero que sale, él es. Y así pasaron muchos más interrogatorios. Y cabe mencionar que aquí, por ejemplo, los policías no estaban acostumbrados a hacerle un interrogatorio a niño. O sea, estaban acostumbrados a hacerle interrogatorios obviamente a adultos, pero no sabían cómo tratar con niños en ese momento. Pues es que el caso realmente sacudió a todo lo que es el Reino Unido por varias razones, ¿verdad? James tenía solamente 2 añitos, o sea, 2 años de edad. Sus agresores tenían 10. O sea, estamos hablando de niños, totalmente ambos. El crimen había comenzado en el centro comercial común en plena tarde, en un entorno cotidiano. No había una explicación simple que tranquilizara a la sociedad. La gente pues obviamente quería entender si aquello era producto de abandono familiar, de exposición a violencia, fallas institucionales, crueldad infantil o una combinación de factores que nunca terminaría de responder por completo el horror, obviamente, de lo que había ocurrido. La cobertura mediática fue inmensa. La imagen de James, rubio, sonriente, vestido como cualquier niño de su edad, apareció en portadas y noticieros. Su nombre se convirtió en símbolo de una pérdida imposible de procesar. Y pues obviamente Liverpool, una ciudad acostumbrada a historias duras, quedó enfrentada a una pregunta que todavía duele. ¿Cómo pudo pasar esto en plena vista? Y sobre todo con unos niños. Y a plena luz del día. Sí. Exacto. O sea, frente a tanta gente. Y que ya lo tenían planeado, a lo mejor no lo que hicieron al final, pero ya tenían planeado hacer esa maldad, ¿verdad? O sea, una maldad de un niño, llevárselo y aventarlo a la calle para que lo atropellaran. Es que mencionan que ya habían agarrado a otro al principio, pero en el momento que agarraron al primer niño, la mamá se dio cuenta y fue por él y se los quitó. O sea, ya había antecedente de ese mismo día de otra víctima. Ay, no. Pues fue ya hasta el 18 de febrero de ese mismo año que Robert y John, ambos de 10 años, como lo habíamos mencionado, fueron arrestados en relación con el caso de James. La ITV señala que ese día fueron detenidos y posteriormente acusados. En aquel momento eran de los más jóvenes en enfrentar cargos por desvivir a personas en el siglo XX, allá en todo lo que es el área británica, ¿no? O sea, imagínate. Durante la investigación, la policía trabajó con la evidencia de cámaras, testigos y material forense. El país miraba con incertidumbre o incredulidad también, ¿verdad? Porque imagínate, es que era algo increíble. Y aparte, como policías, ¿cómo puedes reaccionar con los niños? O sea, ya sabes como policía que vas a reaccionar ante un desvividor de tu edad. O alguien ya mayor. Alguien adulto. Pero ¿cómo reaccionas con un niño? O sea, ¿le pegas, lo arrestas? O sea, lo agarras a la fuerza? Tuvieron que estudiar muy bien el caso, hablar con especialistas en psicólogos y de niños y todo eso para poder abordar cómo entrevistarlos y cómo pues que hablaran, ¿no? Pues realmente creo que sí duraron varios días para poder determinar, ¿verdad? Todo esto. Y creo que también hoy en día es todavía un caso ahí de que los niños cometan estos desvivimientos. Creo que hace poquito acaba de salir creo que por allá donde gobierna Bukele. Creo que es ahí que cambió algo de la ley de los niños. Sí, que a partir de los 12 años ya pueden enfrentar cargos, sí. O sea, siempre ha sido como un tema de debate de que los niños sean desvividores. ¿Qué hacer con ellos? Si es bueno meterlos a la cárcel de por vida o dejarlos en sus casas encerrados o con una pulsera en el pie sin salir de la casa. Otros con la pena de así para siempre. O sea, es un tema que todavía hasta el día de hoy pues sigue en controversia. Es que yo creo que si llega a una edad, aunque seas muy menor, que sabes diferenciar entre el bien y el mal, claro, a estos grandes rasgos. No hace mucho se hizo viral un video, no sé de qué parte del mundo, pero hablan en español, donde 2 muchachas desviven a otra y a su amiga y la ahorcan una de cada lado con una soga. Entonces, y como son menores, pues no le están haciendo nada, no están enfrentando cargos muy pequeños, pero es que
tenían 16 y 17 años, me parece. Pero yo creo que a esa edad ya puedes Claro. diferenciar entre el bien y el mal respecto a la vida y la muerte, ¿no? Definitivamente. Sí, por ejemplo, esa es tu creencia, pero por ejemplo existe otra gente que dice, es que a lo mejor a esa edad, pues sí, a lo mejor saben lo que hacen, pero pues se pueden arrepentir el resto de su vida porque realmente no están sabiendo lo que están decidiendo al 100% porque son adolescentes. Entonces ahí entra un tema muy grande de debate Eso sí. de cada persona. Entonces son temas muy delicados que pues yo creo Y que de derechos humanos, ¿no? Ya Ajá. nos metemos en temas más legales también y Sí. todo, porque por ejemplo en este caso durante las primeras etapas de todo lo que sucedió con estos dos niños, pues obviamente no daban a conocer los nombres de ellos, los llamaban como niño A y niño B, para Por lo que proteger pasó sus con el identidades. Ajá. Sí, porque fue una reacción muy feroz. Sí, sí, sí. O sea, realmente decían que afuera de los tribunales se reunían personas indignadas, obviamente para tratar de ver quiénes eran y que realmente se hiciera justicia, ¿no? Por lo que había sucedido dentro de este caso. Entonces es uno de los debates más complejos del caso, obviamente, porque son pues niños. No estás hablando de personas adultas. La historia de estos dos niños pues no debe contarse para justificar nada, obviamente, ¿verdad? Sino vamos a ponerlo sobre la mesa para que realmente seamos conscientes de lo que se está haciendo y de cómo estamos llevando también a lo mejor la vida de nuestros hijos, ¿verdad? De la niñez que tenemos ahora, tener conciencia de los actos, como tú lo decías, de ver realmente qué es la vida, qué es la muerte, qué está bien, qué está mal, y que si hay algo que está mal, obviamente va a traer consecuencias y que pues tienes que afrontarlas, así seas un niño, porque a final de cuentas si tuviste las agallas, si tuviste la mente, la sangre fría de hacer las cosas como lo estabas haciendo, pues también debes de tener lo mismo para poder enfrentar lo que venga. Sí, esa es una de las preguntas, si estos niños en sí comprendían el hecho de el fallecimiento de una persona como nosotros como adulto, que yo creo que no tanto en sí, porque no creo que alguien se haya sentado a hablar con ellos a explicarles la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Tal vez. Pues es que no lo piensas, como decía ahorita aquí, era la incredulidad de decir, ¿cómo es posible? O sea, tú siempre has tenido la idea de que una persona que va a desvivir, una persona que va a privar de la libertad a alguien, va a ser una persona adulta, que ya tiene en su mente, pues que han pasado por varias situaciones o que realmente pues es gente que está mal, ¿no? Pero nunca pasa por tu mente que un niño pueda ser capaz de llegar a tanto. Porque no estamos hablando de una pequeña broma de lo aventé y se cayó y se raspó la rodilla. Sí, se hizo un chichón. O sea, estás hablando de ya desvivir a un niño. Y no fue de una manera como tan casual, O a lo mejor. accidental. Ajá, A lo de mejor que queriendo jugar y lo que quieras. lo se aventamos cayó, al se agua tropezó. sin querer. Exacto. Por decir algo, no fue, pero no, o sea, fue con saña. Se vio que fue con saña. Es que estuvo muy turbio eso porque no nada más como que lo desvivieron dejándole caer Exacto. el metal en la cabeza, o sea, hicieron fechoría y media con el niño, o sea, Exacto. cosa que alguien muy enfermo y tenebrosamente que- despiadado haría. Ujú. Y ya pues a la hora del juicio, que fue en noviembre de ese mismo año del 93 en Preston Crown Court, de acuerdo a la ITV, el 24 precisamente de noviembre del 93, estos dos niños ya tenían 11 años en este entonces, fueron declarados culpables del asesinato de James. Después de un juicio de 17 días fueron condenados a permanecer detenidos. Una fórmula legal aplicada a menores condenados por delitos graves equivalente a una detención indefinida revisable. Dicen que el juez del caso recomendó inicialmente un mínimo de 8 años, fíjense, 8 años. Después del periodo fue elevado por autoridades superiores, primero a 10 años y más tarde a 15 años por decisión del entonces secretario Interior de ahí. Entonces, esta intervención política será cuestionada obviamente legalmente. ITV registra que en junio del 97 se determinó que Howard había actuado ilegalmente al aumentar la tarifa, o sea, ¿cómo se dice? El juez. En marzo del 99, la Comisión Europea de Derechos Humanos concluyó que Thompson y Venable no habían recibido un juicio y una sentencia justas por parte de un tribunal imparcial e independiente.
¿Ellos fueron justos con James? No lo creo. Bueno, este punto es importante para porque aquí se muestra que el caso no terminó con una condena exacta. Entonces, la desvivisión de James abrió otro capítulo, el de la justicia. O sea, primero el del desvivimiento y ahora la justicia contra menores acusados de este tipo de delitos, ¿no? Entonces mucha gente consideraba que cualquier discusión sobre derechos de los agresores era una ofensa para la víctima. Híjole, pues yo también por una parte quiero eso. O sea, yo sé que, como tú mencionaste ahorita, los derechos humanos para las personas que desviven a otras, pero ellos no tuvieron ni siquiera el tacto, ni siquiera se tentaron el corazón para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces está difícil, esto es un debate bastante grande. También argumentaban que incluso los peores casos debían juzgarse con garantías, porque la justicia no podía responder al horror perdiendo sus propias reglas. La sala del tribunal se convirtió en un escenario de una tensión social enorme, 2 niños sentados frente a un sistema diseñado para adultos, una familia destruida por la pérdida, una prensa hambrienta de detalles y un público que exigía castigo. Entonces, de hecho, mencionan que la mamá de James no se presentó a los juzgados sino hasta que les dieron sentencia a los niños, porque ella no podía estar ahí. De hecho, quien vio el cadáver de James fue un tío de James, o sea, no fue la mamá. Yo creo que ella obviamente no tuvo corazón, no tuvieron corazón para pues ir a, ¿cómo se dice? Cuando los a reconocer el cuerpo del niño, ¿no? Es que imagínate qué difícil, qué frustrante, qué horrible es para la familia el estar viviendo pues esas situaciones. Entonces yo creo que de manera psicológica para ella era mucho mejor no asistir. Uh-huh. Y luego aparte se mencionaba que ella estaba embarazada. Sí, estaba embarazada. Entonces imagínate con tantas impresiones uh-huh. y demás, o sea, era también muy riesgoso para que ella pudiera estar frente a ese juicio y sí, verlos. Porque ya estaba por dar a luz también. Frente a los agresores de tu hijo, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces ya en el 2001, fíjense que estos 2 condenados obtuvieron ya una orden judicial de anonimato de por vida. Fíjense, esto fue muy indignante para todas las personas que se enteraron de lo que pasó, porque en junio de ese mismo año fueron liberados con nuevas identidades. Según la línea del tiempo de ITV, la medida buscaba protegerlos de represalias, pero fue recibida con indignación por muchas personas, como les dije, claro. Especialmente porque consideraron que en un principio, cuando les habían dado 8 años de detención, pues no era suficiente. Uh-huh. Y pues yo pienso igual, perdonen. Entonces, según los reportes públicos disponibles, por ejemplo, Robert Thompson no ha vuelto a aparecer en condenas conocidas después de su liberación. John, en cambio, volvió a entrar al sistema penal. Se registró que en marzo del 2010 fue devuelto a prisión por violar los términos de su licencia. En junio de ese año se informó que había sido acusado por delitos relacionados con imágenes de... Y el 23 de julio del 2010 se declaró culpable y recibió una sentencia de 2 años. Posteriormente fue liberado bajo licencia otra vez, pero se informó que fue llamado de regreso a prisión en el noviembre del 2017 por un delito similar. Se menciona que cuando le incautaron computadoras, celulares, tenía muchas imágenes y videos, mucho material de carácter 3X de que PDF. Ajá, de PDF, que de niños desde 4 hasta los 18 años. Menores. Estamos hablando de John. El otro chico ya no se supo nada de él. Y fíjate que qué extraño, porque veía por ahí una historia donde Robert era como que la cabeza, ¿no? Uh-huh. de todo lo que se hizo. Y John era como un poco más, pues nada más le seguía el juego, le hacía el caso. Pero a final de cuentas... Después el que se hizo un poquito más hasta criminal y todo, terminó siendo John. Uh-huh. Que también mencionaba, supuestamente al principio, cuando todavía no aceptaban o estaban en proceso de aceptar el delito, dijo John que él se había ido. Uh-huh. O sea que cuando llegaron a las vías del tren, él vio lo que empezó a hacer Robert y dijo, yo me fui, yo ya no supe. Pero obviamente después se supo que no, que habían sido los que habían participado, exactamente. Que de hecho mencionan que se gastaron más o menos más de
4,000 menciona una cifra muy grande en guardar las identidades verdaderas de estos dos criminales, o sea, el gobierno británico. Pues digo que es porque pues la misma gente los descubrió. Sí, exactamente. Y no recuerdo quién de los dos quería hacerse una cirugía plástica para cambiar también su rostro, y que quería que obviamente ese dinero saliera del pueblo, gobierno. ¿verdad? Del gobierno. Todo el descaro, ¿verdad? Cínicos, aparte de lo que hizo. Bueno, tristemente el caso de James no es un misterio clásico en el que se desconoce al culpable, sino que la cámara mostró la salida del centro comercial, la policía arrestó a los sospechosos, el juicio terminó con condenas, el misterio está en otro lugar, en intentar comprender cómo se forma una decisión tan violenta en la mente de dos niños. Durante años, obviamente circularon explicaciones simplistas. Algunos tabloides intentaron relacionar el crimen con películas violentas, como ahorita mencionabas, especialmente con la altura del video de terror de principios de los 90s. Sin embargo, pues como que sería reducir esto a una copia de una película, ¿no? De una mala película, o a lo mejor al estímulo cultural. Como para irnos al lado fácil, ¿no? Como para evitar las preguntas profundas de por qué lo hicieron o qué pasaba por la mente de los niños. Entonces, la violencia infantil extrema no suele explicarse por una sola causa. Intervienen factores familiares, sociales, psicológicos, escolares y circunstanciales, y aún así pueden quedar en un espacio oscuro que ninguna teoría llena por completo. Entonces, pues este fue el misterio, ¿no? Y también otro misterio es ese de James. Fue visto por muchísimas personas a lo largo del trayecto. Varias personas percibieron estas señales extrañas, como el que les dije de que traía ya un chichón, que traía ya sangre. La mayoría no actuó con la fuerza suficiente para detener a los niños. Entonces, este aspecto también, obviamente no vamos a culpar a los testigos, ¿no? Sino preguntarnos cómo funciona la duda humana, cómo funcionamos como sociedad y por qué no nos metemos más en este tipo de situaciones. Tal vez ahora, en pleno 2026, ya hemos visto demasiado, y a lo mejor ahora se podría entender un poco, ¿no? Que nos alejáramos de este tipo de problemas. Pero en el 1993, donde no había redes sociales, no había la facilidad de que cualquiera trajera una cámara en su mano. ¿Por qué? Exacto. Está muy es una de las dudas que pues queda el hecho de abierta. ser niños, ¿no? Volvemos al punto. O sea, el hecho de ser niños no era como que llamara la atención a que fuera a ser algo malo. Pues Entonces, que realmente si tú ves incluso hoy en día unos niños jugar en la calle y el niño está llorando, pues sabes que a lo mejor se cayó, a lo mejor se golpeó ahí jugando con los otros niños. O sea, nunca se te viene a la mente de que lo están tratando de desvivir entre los niños. Y es lo que mencionan también, que en el caso de estos niños, tal vez preguntar una vez más podría cambiarlo todo, ¿no? Como mencionabas al principio, Miriam, de no porque tú pienses mal, sino, chavos, los ayudo, claro. Están en problemas porque pues lo veo que anda mal, vénganse, yo los ayudo, como Sí, el chico del perro. faltaba más empatía en la gente. Exactamente. Entonces, pues esto muestra cómo una tragedia puede convertirse en un símbolo de que pues acudió a toda una nación, ¿no? James dejó de ser solo una víctima para convertirse en un hombre utilizado en debates sobre penas de infancias, medios, vigilancia, rehabilitación y protección pública. Entonces, pues detrás de todos estos debates existió un niño real, con una familia real, con una vida que apenas comenzaba y pues que tristemente se le arrebataron, ¿no? A los 2 años de edad. Y pues ahí, como dato sobre esta historia, pues también se supo que los papás de James, cuando ya pasó todo, pues la señora tuvo a su bebé, a su segundo bebé, pero pues ya no funcionó el matrimonio entre ellos, porque pues todavía seguían estos reclamos por parte del papá de que si no hubiera soltado la mano del niño, no hubiera pasado esto. Y pues como quiera o no, pues son problemas entre ellos, y eso terminó en un divorcio. Por lo que ahora la señora pues tiene una fundación, creo que llamada James, que se dedica pues como a concientizar, a crear valores, pues sobre todo en estas acciones de los niños. Exactamente. 30 años después, la imagen de James saliendo del centro comercial sigue provocando pues un silencio pesado.
no es solo pues una escena de archivo, es en el instante exacto en el que una tarde normal pues se transformó en una pesadilla. Un niño de 2 años caminó de la mano de 2 niños de 10 y una ciudad entera tardó demasiado en entender pues lo que estaba ocurriendo. Tristemente esto, bueno, bien dicen que nadie experimentamos en cabeza ajena, pero si tiene niños, ponga doble, triple atención en ellos, no los deje solo en ningún momento. De hecho, después de esto que pasó, empezaron a hacerse muy populares allá en el Reino Unido. Las correas para los niños, ya todas las familias traían a los niños con correa, y aunque usted dice, ay, es que ni que fuera perro, ni modo. O sea, si lo va a sacar a algún lado, amárrelo bien con una correa, no lo suelte para nada, porque como vimos aquí, en un segundo puede cambiarlo todo. Y fíjate que mencionaban que quien realmente había dicho que eran estos niños fue su maestra, porque empezaron a salir obviamente las imágenes que, como decían ustedes, pues no eran tan nítidas, ¿verdad? Estaban un poquito ahí borrosas, no se distinguía, pero que ella identificó inmediatamente que eran sus alumnos. Y que eran 2 de los chicos que siempre les daban más problemas, que eran desde niños, o sea, desde siempre habían sido problemáticos en la escuela. Entonces la maestra fue la que fue con las autoridades y fue la que a final de cuentas dio los nombres de estos niños. Sí. Ay, pues ahí, pues mucho ojo también en sus hijos. Si usted ve que tienen este tipo de comportamientos, no lo echen saco roto. Sí, o sea, no dejen pasar sobre todo el lado de los hijos que son malcriados o que usted sabe que realmente son niños que aplican el bullying en la escuela. Pues ahí ponga mucho ojo, mucha atención y pues no deje que siga sucediendo, porque más allá de un bullying puede suceder un caso así y no queremos que se repita. Y pues espero que les haya gustado este episodio. Este episodio pues ha llegado a su fin. Comenten aquí abajo qué les pareció este caso, si les gustó, si tienen alguna historia de terror que nos quieran platicar. Pues aquí estamos en todas las redes sociales, estamos en TikTok, estamos en Facebook y por supuesto pues aquí en YouTube, donde los invitamos a suscribirse, hypearnos, darle like y activar la campanita de notificaciones cada vez que subimos un video nuevo. Y pues sin más que decir, nos despedimos. Fue un gusto haber estado con ustedes como cada noche, chicos. Mi nombre es Álvaro Flores. Mi nombre es Miriam Jauregui. De nuevo, gracias Miriam por acompañarnos. Gracias por la invitación. Yo soy Darien y que descansen en paz.